Gracias amigos por estar con nosotros nuevamente acá en Benepres. Hoy vamos a conversar con Iván Antonio Simonovic Aranguren. Es el comisario Iván Simonovic, como todos lo conocemos, quien por supuesto es criminalista, estuvo a cargo de las personas que organizaron la creación de la Brigada de Acciones Especiales BAE, acá en Venezuela, adscrita a la antigua PTJ, hoy 6CPC. Como ustedes saben, el comisario Iván Simonovic fue detenido en el año 2004, en noviembre de 2004, por los sucesos del 11 de abril del año 2002. Desde allí estuvo detenido hasta que logró salir del país recientemente. Luego de ese noviembre de 2004, estuvo 5 años en prisión hasta que fue condenado a 30 años por esos hechos. Ustedes saben, un juicio totalmente amañado, sin pruebas. Mucho de lo que siempre conversamos con los abogados del comisario Iván Simonovic. De hecho, algunos de esos abogados están fuera del país el día de hoy. Bueno, comisario, bienvenido a Benepres. Gracias por la invitación, Pedro. Aquí estamos a la orden en lo que pueda ayudarlo a usted. Fíjese, comisario, vamos a conversar y comenzamos por la actualidad del país. Y luego quisiera irme un poco a todo lo que sucedió con usted, esa prisión involuntaria, dejar la familia y finalmente ese escape de la tiranía acá en Venezuela, de la dictadura, porque así creo que hay que llamarla definitivamente. Usted como investigador, ¿cómo analiza la sistematicidad de la violación de derechos humanos ahora que está, bueno, en libertad, aunque estuvo en su casa recluido en ese encierro domiciliario y tal vez tuvo acceso ya allí a internet y podía leer? Bueno, ahora en libertad, ¿cómo analiza esta sistemática violación de derechos humanos acá en Venezuela? Mira, hay un dicho por ahí que dice, si tú quieres conocer cuál es el desarrollo de un país, sencillamente mira sus cárceles. Yo creo que en Venezuela es más que obvio en la sistemática violación de los derechos humanos. Derechos que no solamente van contra la agresión física y mental que existe ya per se sobre todo y cada uno de los ciudadanos que residen en el país, sino además de eso ahora es el castigo de la falta de comida, la falta de medicina. Yo creo que el informe de la señora Bachelet, a quien debo decir que no le tenía ninguna confianza, fue sorpresivo, fue sorpresivo. Más allá de lo que yo eventualmente pueda decir, está el informe que hizo esta señora, que hicieron en esta organización y hecho por personas que no viven en el país, gente que fue al país y sencillamente que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que es algo, quizás hemos llegado a un punto que raya en la barbarie. O sea, yo te digo, yo vi muchas cosas en la policía durante los 25 años que estuve en PTJ y es sorprendente a veces las cosas que guindan en las redes sobre los abusos contra los seres humanos, la forma como de verdad atentan contra mujeres, contra niños, contra lo que sea, sin ningún tipo de distinción de tamaño, raza, credo. Entonces, de verdad, quizás una de las tareas más titánicas que va a enfrentar la nueva Venezuela es crear nuevamente, rehacer nuevamente esas bases de principio y de moralidad que necesita una nación para poder sobrevivir. Comisario, usted como criminalista, ¿usted cree que un patrón establecido desde el Estado, desde el gobierno o desde la Fuerza Armada para la procura de la tortura, para llevar a cabo la tortura en el país? ¿Usted cree que hay un patrón que empezó de una manera, se fue transformando hasta donde llegamos el día de hoy? Le comentaba a una persona hace un rato que a mí lo que más me preocupaba es que muchos asumen que esa es la forma correcta de actuar, que darle palo a la gente
por cualquier cosa, es decir, sacarle la confesión a alguien que se robó un teléfono y hacerlo a punta de golpe, eso es normal. Pues eso no es normal. Yo creo que ha habido una distorsión que se ha ido agravando con el tiempo. Si algo de algo se caracteriza el régimen, es que viola todos los principios legales y lo hace de una manera con toda desfachatez. Por ejemplo, yo no sé cómo a quién se le ocurre o cómo analizar, cómo entender que unas personas lleven ante un juez un hombre moribundo y que está bajo tu responsabilidad. Estoy hablando del caso del capitán Acosta. O sea, yo te digo algo, yo viví en una policía donde en alguna oportunidad, pues por algún tipo de incidente, para someter a un delincuente, bueno, hubo que utilizar niveles de fuerza y esos niveles de fuerza eventualmente le causaron algún tipo de daño a la persona. Pero nosotros teníamos que responder por eso. Nosotros teníamos que dar cuenta de por qué era eso. Yo me acuerdo que más de una oportunidad me tocó declarar en un tribunal y aparte de eso un expediente abierto por la fiscalía. Bueno, porque una persona, cuando fuimos a practicar la detención, le apretamos mucho a las esposas, por ejemplo. Imagínense hoy en día llevar a un ser humano en silla de ruedas y que esté bajo tu responsabilidad y presentarlo así ante un juez. O sea, ahí tú de verdad, yo creo que se perdió las perspectivas de lo que es la responsabilidad de las personas que están del lado de la ley. A mí honestamente de verdad me preocupa mucho eso porque yo, en mi forma de verlo, o sea, es una pérdida total de principios y de valores que uno debe tener. O sea, el respeto hacia el ciudadano es algo que está intrínseco entre las labores que tiene un policía, el respeto a la ley. Y sin embargo, pues, si algo vemos a diario y que ha sido ahora ratificado por el informe de la señora Bachelet, es que el régimen lo menos que le interesa es el respeto de la vida humana. ¿A usted lo llegaron a torturar, comisario? No, no, eso sería una mentira si lo dijese. Mi tortura fue la forma como se manejó mi caso. Por ejemplo, yo tuve 8 años y 9 meses en el helicoide y en 8 años y 9 meses solamente tuve acceso a 33 días de sol. A mí el juicio que me corresponde, que nos hicieron se radicó en el estado de Aragua. Entonces a mí tenían que trasladarme durante 3 días cada vez que habían audiencia para el tribunal y eso significa que yo recorrí entre Caracas y el estado de Aragua y Maracay, los 100 kilómetros eso, por 3 años y 4 meses, y la cantidad de audiencias que hubo, yo recorrí esposado 39.000 kilómetros. Eso significa lo mismo que darle la vuelta a la Tierra por el Ecuador. Cuando mi esposa salía y daba algunas declaraciones donde a alguien del régimen no le gustaba, bueno, sencillamente pues me encerraban y yo podía pasar un mes metido dentro de mi celda donde me quitaban inclusive los implementos de limpieza personal, me suspendían la visita. Entonces, ese era el tipo de maltrato que eso afecta más en lo psicológico que en lo físico. Para usted, comisario, ¿quién tortura? ¿Nicolás Maduro o los militares toman lo toman por su cuenta, el torturar? Mira, en estos días leí unas declaraciones del general Manuel Cristo, ¿no? Y él hablaba sobre que el Maduro le daba órdenes y ellos tenían que ir a poner preso a alguien y si no tenían las evidencias tenían que sembrarle la evidencia, ¿no? Ahora, si tú eres jefe de la policía y tú le ordenas a un subalterno que haga eso, bueno, para el subalterno esa es la forma normal de hacer las cosas. Entonces, ya los policías no investigan. Ya no, ¿por qué voy a investigar? O sea, yo me llevo al tipo preso, le siembro droga, armas, lo que sea, y ya tengo la evidencia.
eso es lo que está sucediendo, que se ha distorsionado totalmente la actuación policial, la actuación en los órganos de investigación criminal. Se ha evidenciado pues que es una práctica de muchas organizaciones, entiéndase en algunos casos del SEBIN y de otras como el DIGESIN, que sobre todo el DIGESIN. ¿Qué puede saber el DIGESIN de investigación criminal? Correcto. ¿Qué puede saber? Eso no es su tarea. ¿Quiénes están allí que sepan de investigación criminal? Todavía yo puedo decir que el 6CPC, una organización que tiene 60 años trabajando casos de criminales. Entonces, tú le agarras y le das a una persona que está en una de estas organizaciones que no está entrenada en un caso para que lo investigue, pero la investigación es que el director ordena que le siembren unos fusiles, como en el caso del diputado Marrero. Bueno, él dirá, esto está perfecto, así es que siga aquí en este país. Es así, los organismos se van utilizando a conveniencia de las autoridades y las funciones reales de la investigación criminal, bueno, se utilizan y dan para todo acá en el país en este momento. A ver, comisario, usted estuvo preso por muchos años, para los entendidos, para los abogados, para juristas, para fiscales, para jueces, de manera injusta. Usted estuvo muchísimos años preso, coartado de su libertad de manera involuntaria. Ahora, como persona que estuvo detenida, ¿cómo analiza y cómo mira en este momento ese proceso de diálogo que se ha entablado entre la delegación de Juan Guaidó y una delegación del gobierno? ¿Cómo piensa o cómo lo mira usted? Bueno, hay varias cosas ahí que llaman poderosamente la atención. Para empezar, que ese encuentro, quien, digamos, está sentado tratando de llegar a un acuerdo es Nicolás Maduro. No se habla del gobierno o no se habla del régimen, sino de Nicolás Maduro con algunos factores de la oposición. Eso es algo que ya en sí llama la atención. Por otro lado, yo en varias oportunidades he dicho que en Venezuela lo que hay es como una situación de rehén, y cuando tú tienes una situación de rehén hay dos actividades que están listas para actuar. Una de ellas es la negociación. Tú Claro. negocias hasta que el momento que ya no se puede. Y la otra es la intervención. Yo creo que muchos han visto el famoso caso de Cuba y bueno, eso fue así. Ahora bien, esto es un tema muy político, es un tema donde definitivamente quienes tienen la palabra y quienes pueden dar una mejor explicación sobre estas decisiones y por qué lo hacen y por qué, digamos, hacen esa actividad y por qué desean tratar de solventar esa situación a través de una negociación, es el presidente Guaidó y además, pues, las personas que lo rodean. Más allá de lo que yo pueda opinar, mi opinión yo creo que no tiene mucho peso porque mi opinión es una experticia totalmente diferente a la política. Lo que sí pienso es que a mi manera de ver, pues forma parte de las cosas que eventualmente el régimen en este momento está tratando de hacer y en este caso Nicolás Maduro para ver cómo gana tiempo o cómo se salva definitivamente de la prisión. Claro, pero usted ha puesto un ejemplo que es válido para hacer esa comparación. Si Venezuela, según su opinión, vive un secuestro, y usted ha dicho que hay dos maneras de lidiar con eso, la negociación y la otra es la fuerza. Y cuando vimos el caso de Cuba, que usted fue el que intervino allí, y vemos que eso finalizó con la muerte en aquel momento del antisocial que tenía aquella mujer pues bajo su custodia. ¿Cuál es la otra opción? La fuerza. Acá en Venezuela, de no llegarse a un acuerdo mediante la negociación. El presidente Guaidó dijo que se ha abierto una puerta, o no sé cuáles fueron las palabras específicas, lo cierto es que él habló de ese diálogo y además de eso dijo muy claramente que se estaba aprobando el TIAR, el Tratado Interatlántico de Asistencia Recíproca. Bueno, ahí están las dos situaciones que yo estoy hablando. Sí y solo sí, entiendo yo pues que
si este tipo de evento que se está llevando a cabo no tiene una culminación feliz donde se cumplan los tres solicitudes que se han hecho, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, si no vamos a esos tres, bueno, sencillamente pues el TIAR tendrá que intervenir. Y si el TIAR lo primero que hace es dar una ayuda al país que es muy necesitada en estos momentos, en el tema médico, en el tema de alimentación. Entonces, yo creo pues que eso es lo que está planteado y eso es lo que he leído que se ha planteado. O sea, vamos a ir a esto, pero simultáneamente, al mismo momento, tenemos esta posibilidad de la aplicación del TIAR. Los países europeos así lo ven, que son los que, digamos, han sido más digamos, los menos comprometidos con el tema venezolano, comparado con otras naciones como Canadá, como los Estados Unidos, como Latinoamérica, que están muy decididos pues a que el tema de Venezuela termine con la salida del dictador Nicolás Maduro y su entorno de delincuentes. Entonces, yo digo que las dos opciones están sobre la mesa y que las dos en algún momento pues la dirección política las aplicará, las está aplicando o las ejecutará. A ver, comisario, ¿cómo escapó? ¿Cómo puso fin a su encierro? Bueno, mira, ya se había unas advertencias que me podrían regresar a Ramo Verde o peor aún, me llevarían al Fuerte Tiuna. Con mucho dolor, porque no es una decisión fácil, decidí salir de mi casa. Lo hice por la parte de atrás de mi casa. Hice un descenso de rapel con una cuerda y un arnés. Luego de eso, con unas personas, amigos y allegados, estuve movilizándome en Caracas. Tuve casi un mes en Caracas. Y luego que ya tenía arreglado los documentos para poder salir del país, porque para poder lograr esta travesía, pues era importante contar con el apoyo de unos funcionarios y oficiales activos. Y entonces, bueno, nada, así fue como llegué a las costas del país. En la costa del país tomé un peñero llegué a una isla, y ahí conjuntamente con un amigo viajamos en avión, tripulamos un avión que aterrizó en los Estados Unidos. O sea que salió usted por vía acuática hacia el Caribe y de allí tomó un avión que usted mismo tripuló, usted mismo manejó. Iba de copiloto. ¿Y cómo fue cuántos días estuvo en esa travesía desde que salió por la costa hasta llegar a Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que desde que decidimos salir de la casa fueron como 3 días. O sea, no de mi casa, de la casa donde yo estaba escondido. Claro, Pues. claro. O sea, yo salí de mi casa y tuve casi un mes en Caracas. Y en Caracas me movilicé en varios sitios, y luego cuando ya tenía la documentación en la que Leopoldo López fue una pieza importante, porque para poder llegar a los Estados Unidos sin ningún tipo de documentación, eso es algo imposible. Y gracias a la intervención de Leopoldo, pues se logró que yo ingresara a los Estados Unidos sin documentos. Bueno, muchas personas cuando vimos esa noticia que usted estaba en Estados Unidos, pues reventó eso en las redes sociales, ¿no? De buena manera, luego de tanto tiempo detenido. ¿Cómo sintió usted ese aprecio del venezolano? Más allá de los que no lo conocían, en persona, de conocer de propia mano al comisario Iván Simonovi, pero que durante tantos años hubo tanta noticia del comisario preso, pues ¿cómo recibió ese afecto del venezolano una vez que estaba afuera? Bueno, lo primero que te puedo decir que te quiero decir es que yo ahora y siempre muy agradecido con los medios de comunicación por la solidaridad, porque siempre estuvieron pendientes de mi caso. La solidaridad del venezolano es algo que no tiene límite. A veces es difícil entenderlo cuando estás preso. Sin embargo, cuando ya tienes algo de libertad y puedes interactuar con personas y están las redes sociales, a veces es hasta abrumador el cariño y la atención de muchísima gente que jamás en mi vida me ha visto.
Por eso es que yo estoy aquí en Washington. Yo pude haber llegado a Estados Unidos o cualquier otro país y me hubiese dedicado a cualquier otra actividad fuera del tema policial o fuera de lo que estoy haciendo ahora. Y yo creo que nadie lo hubiese criticado. Pero yo tengo un compromiso que adquirí en el año 81 cuando me gradué de detective, y es defender defender la ley, aplicar la ley. El imperio de la ley es lo que hace que las sociedades puedan vivir y puedan vivir en paz. Yo tengo un compromiso con las personas que me ayudaron a llegar a los Estados Unidos. Y el compromiso mío es que mi país sea libre. Y no descansaré y no dejaré de trabajar en ese sentido hasta que este cometido se logre. Por último, comisario, ¿qué está haciendo en Estados Unidos, ya que tocó ese tema? ¿Qué está haciendo, en qué está ayudando para ese cometido que usted dice? Bueno, en primera instancia, varias personas se han mostrado interesados en mi caso por el tema de la violación de los derechos humanos. Y aparte de eso, me he entrevistado con diferentes personalidades del gobierno en el área del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, interesados pues en unas informaciones que a mí me han suministrado y que dichas informaciones podrían nutrir expedientes que ya se están aperturados en este país y en cortes internacionales con motivo pues de la participación del régimen en actividades criminales, entiéndase corrupción, narcotráfico, etcétera. Entonces, es una de las cosas que yo estoy haciendo aquí. E insisto, pues, viendo, empujando y tratando de buscar la solución que lleve a mi país realmente a la libertad y a la democracia. Le agradecemos, comisario, habernos atendido acá en Benepres. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Amigos, ahí escuchaban al comisario Iván Simonovic, con quien hemos tenido pues el placer de conversar luego de esta larga estadía del comisario en prisión, luego de aquellos hechos del año 2002 y toda esta historia que ustedes han escuchado y que el día de hoy lo tienen en libertad junto a su familia y trabajando por encontrar el camino que todos de alguna manera desde cada trinchera, cada quien desde cada trinchera luchando para encontrar la libertad de este país. Con ustedes, amigos, será hasta la próxima.